buenos días, El Salvador, y bienvenidos sean todos ustedes como toda la mañana con una gran energía y alegría para disfrutar Al Punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando, como ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, con Óscar Campos, quien es coordinador del ISD, Iniciativa Social para la Democracia. Con él estaremos abordando el proceso interno de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para nadie es un secreto que los partidos políticos no quieren adrede ponerse de acuerdo, cuidando sus propios intereses para uno y otro, altamente cuestionados por enriquecimiento ilícito. Por otro lado, hay otros diputados que están sumergidos por un candidato que muy probablemente podría ser declarado inconstitucional o ilegal, si usted lo quiere ver así, la inscripción por parte de este. Hablaremos del proceso de elección del fiscal general de la República, entre otros temas. Aguántenme un ratito. Primero, quiero saludar a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista, Al Punto, con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, Óscar Campos, coordinador del ISD. Óscar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, un placer estar acá. Un tema muy interesante y gracias por la invitación. Gracias a ti. Óscar, ¿qué ha pasado, qué no ha pasado, qué ha dejado de pasar en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para uno, lo llaman, mi altura no me lo permite, el simulacro de elección, ¿verdad? Así como cuando vienen los simulacros estos de algún tipo de incendio o terremoto que podría darse en el país, porque ciertamente muchos dicen, están buscando protección, no quieren elegir. ¿Cuál es la percepción de Óscar Campos? Sí, bueno, nosotros desde ISD hemos venido dándole seguimiento a este tema, Sergio. Hace 2 semanas presentamos de hecho un informe acerca del proceso de elección de magistrados, en el cual señalábamos que a pesar de que este proceso ha sido más observado y ha tenido un poco más de apertura en relación a otros procesos de elección, sí la etapa de decisión que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa ha estado sujeta a un montón de irregularidades y a un montón de prácticas que tradicionalmente se han mantenido siempre. El hecho de que los diputados y diputadas no se pongan de acuerdo en elegir, discutir, debatir cuáles son los perfiles más idóneos, tal cual como lo ha señalado la Sala de lo Constitucional y la misma Constitución, sino que estén tratando de negociar por acuerdos políticos, partidarios, quién es el que te favorece más, quién es el que te va a cubrir o te va a proteger a ti. Esa práctica recurrente pues es una práctica de corrupción, como se ha dicho en años anteriores, y se ha mantenido lamentablemente. Estamos a más de 120 días de retraso en la elección, 120 días, un poco más, que no hay Sala de lo Constitucional, X cantidad de procesos que no se han diligenciado debidamente y una gran cantidad de derechos vulnerados. Y el colmo es pues precisamente que la Comisión Política no se esté reuniendo en estos momentos para llevar a feliz término la elección, sino que incluso ya abrieron una nueva elección que es la que viene del fiscal general. Entonces esta irresponsabilidad de los diputados nos hace a nosotros prever que de verdad no va a haber elección o incluso que se va a retrasar hasta los comicios del febrero 2019. Ahora, esto ciertamente ha estado plagado por una gran cantidad de irregularidades. Tú te recordás desde la FEDAES, tú te recordás desde el Consejo Nacional de la Judicatura, personas altamente cuestionadas que ya fueron separadas por la Sala de lo Constitucional anterior de sus puestos, que todavía siguen invívitos, otras que se fueron a inscribir como que era el colmo de la decencia, es decir, para muchos cuerpos sin alma. Es decir, hay que tener un poco de decoro, de amor propio, de darse cuenta de que tú ya fuiste candidato a diputado y que hay una línea jurisprudencial. Es decir, candidato a diputado, no solamente en la Asamblea Legislativa del Parlamento Centroamericano, que ya estuviste en otro cargo de elección,
donde se te vincula a la acción partidaria y todavía siguen insistiendo. Es decir, partamos no de la institucionalidad, sino que partamos de la persona, Oscar, y esta gente que insiste que no tienen otra forma de vivir, es decir, sacar un carretón de minuta, no sé, pues vender hot dog en la calle, venir a Mr. Donald a pedir trabajo, no lo sé, pues. Sí, precisamente es lamentable que algunas personas que se postulan para ese tipo de cargos andan buscando pues vivir de la política y no servir a la política. Sí hay casos muy excepcionales, por ejemplo, en el caso de los candidatos Ulises Rivas y el caso de Tito Celada, que se inscribieron al proceso FEDAES, que fueron electos por las federaciones de abogados, pero que al final el Consejo Nacional de la Judicatura, en su rol de contralor de este proceso, los excluyó de la lista. Sin embargo, hay otros nombres que todavía quedaron mencionados, que están ligados muy de cerca a partidos políticos, y de igual manera hay dentro de la lista de elegibles, hay funcionarios actuales o exfuncionarios en cargos públicos que quizás no reúnen todavía los requisitos para llegar a una magistratura y mucho menos a una magistratura de sala de lo constitucional. Sí, yo comparto contigo la opinión de que hay muchas personas, igual vamos a hablar, como tú decías en la introducción, sobre el tema de la elección de fiscal. Ahí hay candidatos que se están proponiendo para ser fiscal general de la República, que tienen larga data, incluso algunos señalados de corrupción o de prácticas de corrupción, que yo creo que deberíamos de mejorar en conjunto todo el tema de elección de funcionarios que se eligen a través de estas elecciones indirectas, a establecer filtros de control o mejores mecanismos para la postulación, para evitar que este tipo de funcionarios, que lo único que andan es rebotando de institución en institución o de proceso en proceso, sigan siendo parte de estas instancias, porque al final tú lo ves en la lista de elección a fiscal, por ejemplo, no va ninguna mujer como candidata, pudiendo haberse dado la oportunidad a varias mujeres que pudieron haberse inscrito, pero no lo hacen porque saben que es más un show político, que es más un remedio, como mencionábamos afuera del aire, un remedio de elección, si en realidad lo que están haciendo es poniéndose de acuerdo con los intereses de cada partido político. Entonces yo creo que por ahí hay que hacer esa crítica, que este proceso ya caducó, ya necesitamos una reforma que sea integral para mejorar las postulaciones para ese tipo de cargos y para todos los demás que vienen. Recordad que viene pues después Corte de Cuentas de la República, es que otra institución que no ha funcionado debido a que siempre ha estado cooptada por el poder político. Y de igual manera el Tribunal Supremo Electoral va a ser relevante en estas elecciones, cómo poder elegir mejores magistrados de cara a las próximas elecciones en el 2021. Es decir, hay un montón de temas que tienen que ver con el tema de la postulación. Ok, hay dos temas antes de ingresar a todos esos tópicos que yo quiero evacuar. Uno de ellos es, Oscar, yo tuve a la licenciada Julia Evelyn Martínez esta semana y ella en alguna medida dejaba sobre la mesa un punto en el cual arremetía, con mucho respeto que me merece porque es una dama y obviamente una profesional, ser humano, la señora Sonia de Madrid. Y ella le decía abiertamente como mujer en esta misma tribuna de entrevista, algo así como que por dignidad, señora, hágase a un lado. Es decir, usted no tiene ni las credenciales, en los baremos salió en el último lugar. Muchas personas saben de que usted responde a una cuota política partidaria de determinada persona que abiertamente lo ha dicho, pero usted está entrampando esta elección. Hágase a un lado, por el amor de Dios, por dignidad, parafraseando, así lo decía la licenciada esta semana Julia Evelyn Martínez. ¿Tu opinión? Y no ha sido la única, Sergio, han habido otras personas que han solicitado esa situación. Desde sociedad civil se le ha hecho un llamado a la licenciada Madrid, que de hecho es una excelente abogada, una buena profesional. Por eso me refería con respeto, claro. Con un currículum envidiable, pero que las credenciales que la jurisprudencia constitucional ha establecido para poder ostentar un cargo como el de magistratura, todavía ella no los reúne. Hace falta formación técnica, hace falta más experiencia en el tema de la judicatura. Ella ha estado por lo menos ahorita 3 periodos en la Procuraduría General de la República, pero ese ejercicio laboral no es lo mismo que estar decidiendo temas de inconstitucionalidad, de amparos o de habeas corpus, por ejemplo. Hay una experiencia diferente. Habiendo otros perfiles, como por ejemplo, y me permito dar algunos nombres que no están siendo considerados, Martín Rogel Cepeda, Jorge Quinteros, y otros en ese grupo de... Sí, de un gran talante y trayectoria, sí, me consta. Incluso son algunos, en el caso de Martín Rogel Cepeda, es suplente de la Sala de lo Constitucional actualmente. No están siendo valorados por los diputados y ya han habido señalamientos para la licenciada Madrid en el caso de que las fracciones políticas le están proponiendo. En un primer momento era Gana, que estaba muy cerrado a que ella debía de ser magistrada de la Sala. Las últimas opiniones que hemos conocido
Hemos visto que incluso hasta el FMLN y Arena están hablando ya de que para desentrampar esta elección, dejar a Sonia de Madrid en la sala de lo constitucional. Esa es una situación más de negociación política y no de idoneidad. Es decir, cómo ellos van a poder establecer en el dictamen que salga de la comisión política por qué la licenciada Madrid es más idónea que los otros 29 candidatos. No, y cómo es que antes se oponía a Arena y ahora está diciendo de que sí, que para desentrampar. Es decir, mira, Oscar, a uno lo que llama la atención de todo esto es que la Asamblea Legislativa, con esos intereses mezquinos mediocres que tienen algunos diputados, de los cuales nosotros sabemos con nombre y apellido quiénes son, algunos partidos políticos que quieren hacer de este país como que es su finca. Ellos tuvieron 4 meses antes de que terminaran los magistrados anteriores para elegir. ¿Cuánto llevan ahorita? Más de 120 días. Estamos hablando, parafraseando, para que la gente pueda entender cuántos meses. 4 meses. Más 4. 8. 8 meses los diputados. O sea, son negligentes, impericia, desconocimiento. O sea, a cualquier persona en una empresa la hubieran despachado al segundo día por la canallada que están haciendo. Y de hecho el Tribunal de Ética ya tiene una investigación abierta en contra de los diputados de la Comisión Política. ¿Tú le ves futuro al Tribunal de Ética esa investigación, siendo honrado? En este momento pueda que el Tribunal... Cuando el Tribunal de Ética salga con alguna resolución. Cuando el Tribunal de Ética dijo en el pasado que no quería investigar a Sigfrido Reyes porque no había nada que investigar, y el representante del Tribunal de Ética quiere ser candidato a fiscal general de la... O sea, tú le ves futuro al Tribunal de Ética. Sabe que la resolución va a estar, si hay una resolución que el Tribunal de Ética emita sancionándolos, esa resolución va a generar en el expediente de estos diputados un posible obstáculo en caso de que estos busquen la reelección. Claro, entonces el titular se queda ya sin posibilidad de reelección. Prácticamente sí, entonces, pero si no lo hace puede quedar... Y el titular estuvo en la sala anterior. Exactamente. Y ellos mismos decían que había una claro. Sí, bueno, pero volviendo al tema de los candidatos y de los baremos, como te decía, hay otros perfiles que no están siendo considerados y que nosotros consideramos que la Comisión Política debería de estar evaluando. Ya hemos llegado hasta el colmo de pedirle a la Comisión que considere aspectos técnicos y deje de lado los aspectos políticos, y el día de ayer Guillermo Gallegos en una entrevista televisiva decía: miren, si ustedes tanto quieren elegir en base a sus baremos, postúlense como diputados o postúlense como candidatos. No, pero eso no es una salida. Y vengan a elegir ustedes. Eso lo dijo a la sociedad civil el diputado Gallego. Bueno, para empezar, si fuera por baremos, empezando por él, muy probablemente ni estaría ahí. Se ha quedado probablemente. Perfecto. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones en cuanto a los diputados entran a la defensiva, en que están necios, y tú ves de repente al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, peleándose con el ex candidato a la presidencia del Partido Arena, a la presidencia de la República por el Partido Arena, Javier Simán, por el caso nuevamente de Sonia de Madrid, te genera a ti esa sensación de que ahí hay una situación irregular, una situación ilegal, y que de nuevo hacemos el llamado a la licenciada Madrid, que lo mejor que ella podría hacer es retirarse de la contienda. Y no solamente eso, sino que Ernesto Mason en el pasado abiertamente dijo: Guillermo Gallego, yo lo apoyo, es mi amigo. Es decir, y en el pasado lo tildaron a todos ellos como transfuga. Es decir, por eso es que Arena está como está. No, se habla de un resquebrajamiento al interior de Arena, pero ya es un tema de otro costado. Y Javier Simán le dice: mire, Ernesto Mason, si todavía no ha empezado la candidatura para la presidencia del 2024, espérese un ratito. Es decir, ¿tú crees que el alcalde ha perdido el rumbo? El alcalde se está metiendo, digamos, en temas donde no le competen. Está tratando de ganar mucha cámara o mucho medio, por decirlo así, ya por ser alcalde de San Salvador, ya tiene una cobertura mediática bastante grande, pero hoy se está metiendo en temas donde no le compete. Yo creo que está incluso yendo en contra de lo que en un primer momento Arena había planteado como una nueva forma de hacer política. Cuando llegaron en las elecciones del 2018 de diputados y alcaldes que ganaron 37 curules y que dijeron que eran la primera fuerza política de El Salvador, se vio una Arena más unida. ¿El 4 de marzo? El 4 de marzo. Ahora Arena está completamente separada. Hay diputadas como Marcela Villatoro que están muy apegadas al tema de los baremos y que insisten, que hay que respetar el tema técnico de evaluación que se han hecho, aunque no lo hayan hecho ellos, pero hay otros diputados, como el caso de Gustavo Escalante o Bonner Jiménez, que están o les doblaron el brazo o es porque salieron en la foto con un diputado y un candidato a la presidencia entrando a un restaurante un día de esto. Entonces, todas esas situaciones al final a la ciudadanía
se le quedan en la mente y eso genera... ¿Aparecieron en la foto? ¿Qué significa? Es decir, estaba en una foto que anda circulando en redes sociales. Es que uno como abogado, cuando escucha en los juzgados que están haciendo la corrupción, yo quiero salir en la foto, entonces uno entiende, vea, viniendo en sobre se proveerá, entonces por eso yo mejor preguntaba. No, pero fue la foto de... Sí, la foto perfecto, para efectos de ilustración, qué bonito. Esta situación que la sociedad civil está exigiendo, y esto genera todavía más, digamos, rencor contra la clase política. Es decir, después de ver declaraciones como las de Gallegos, como las de otros diputados, después de ver que hay diputados que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y que pueden tener un interés en elegir a X o Y determinada persona dentro de la sala o dentro de la corte para poder bloquear o minimizar las investigaciones de probidad, te genera también ese tema de que la corrupción y la impunidad todavía sigue muy latente en estos cargos de elección y en la función legislativa. Entonces, la población se está hartando de esta situación y creo yo que va a haber algún momento en que le va a pasar la factura a la clase política. Ok, ¿tú crees que realmente le va a pasar la factura a la clase política o todos son la misma cosa y al final no sabes a quién pasársela? Porque, es decir, es como aquel partido de fútbol, ¿a ti te gusta el fútbol, verdad? Sí, claro. Que los dos equipos son tan malos que te encantaría que los dos perdieran, pero no se puede. Sí, claro. No, pero puede llegar a pasar. Es decir, para muchos así estamos en la política, son tan malos. Ya hay un mínimo que es el tema de las candidaturas no partidarias. Es decir, hace 6 años, cuando se aprobaron las candidaturas no partidarias, nunca pensó nadie que iba a llegar un diputado que no estuviera afiliado a un partido político. Esto te puede reflejar que en el 2021 ese hartazgo que pueda tener la sociedad civil vaya a denotar o vaya a decantar en que haya más candidatos no partidarios que no representen a estos partidos tradicionales, o incluso que partidos nuevos o partidos en formación ahorita puedan tener también alguna opción en la Asamblea Legislativa. Entonces, por ahí va más o menos que el tema de que le pueda pasar la factura. Y al frente ya le vimos la elección de marzo del 2018, desastroso. Prácticamente que lo ha dejado como una fuerza política que no tiene injerencia dentro de la aritmética legislativa. Entonces, eso puede también llegar como a pasar. Una figura decorativa, lo ha dejado en el pasillo de la Asamblea Legislativa. Sí. Pero ¿cómo ves al frente ahorita que lo tocas luego del 4 de marzo? Hagamos un pequeño análisis. Cuando ni la dirigencia renunció en cualquier país con una medianía de conocimiento, por ética, por amor propio, hubieran determinado, como Angela Merkel, por ejemplo. Bueno. Angela Merkel ahorita en Alemania, su partido no salió tan airado, es decir, no fue monumental arrastrada como el Frente, pero perdió un par de escaños y de pronto dice, esta es parte de mi gestión y de la evaluación, por lo tanto yo voy a dimitir. Pero acá llegan a 23, 22 diputados y siguen insistiendo, no, como aquella ex magistrada de la Corte de Cuentas, me recuerdo yo que la sala lo quitó, Silvia y Aguilar. que no, yo no me voy, aquí voy a hacer algo así, Sí, y no cambiaron nada, no movieron a nadie, el Frente. Y recuerdas todas aquellas voces disonantes que salieron, por el caso del alcalde de San Marcos. Me recuerdo, Fuentes. Él fue una de las personas, Fidel Fuentes, él fue una de las personas que después de la derrota electoral, porque puede llamarse una derrota electoral, señaló precisamente que había que hacer cambios al interior del FMLN. La forma de hacer esos cambios no se dio y al final pues esto también le está pasando factura al partido actual en el gobierno, porque tú ves las encuestas en cuanto a su candidato, a su fórmula presidencial, no despega, no pasan de ser la tercera opción en esas encuestas de preferencia para los comicios del 2019. Y en el caso de Arena, la idea de la nueva forma de hacer política, caras nuevas, rostros nuevos, pero que en la práctica siguen haciendo lo mismo que hacían los diputados que fueron sacados de la Asamblea o que no fueron votados, digámoslo así. Entonces eso no hace tampoco que Arena muestre una nueva cara. Entonces estamos ante esa situación de que la ciudadanía no sabe si en este momento se siente representada o no por un partido político, y esto nos puede llevar a tener un abstencionismo mucho más grande en la elección presidencial. Ahora, que nunca. ¿Cómo ves Arena? Porque con acción de triunfalismo luego del 4 de marzo, que la ciudadanía nos ha respaldado, pero Arena no sacó esa cantidad de diputados por méritos propios. Es más, en las encuestas la gente determinaba, vámonos un poco más atrás, 1 o 2 años, algo así como que Arena no queremos que regrese y que el Frente mucho menos queremos que siga. Es decir, Arena no ha sacado por méritos propios esa cantidad de diputados del 4 de marzo. Los votos, no es que Arena haya sido mejor que el Frente, sino que el voto de Arena se mantuvo y en cambio el voto del Frente no salió a votar. Sus votos duros, el voto del Frente fue voto de castigo y eso hizo que el Frente se quedara en 20, 23 diputados, mientras que Arena con sus mismos votos en cuanto al tema de cómo se calcula
cocientes y residuos en la elección de diputados, es que logra llegar a los 37 curules, pero en cantidad de votos prácticamente se han mantenido en lo mismo que en las elecciones anteriores. Entonces, eso también deberían de ser temas de análisis de los partidos políticos de cara a lo que están haciendo cuando ya son funcionarios. O sea, tú me decís ahora, si la gente en redes sociales no se da cuenta de que qué diputado no llegó a trabajar, qué diputado no hizo o no cumplió con su labor, la gente hoy está más informada. Entonces, eso también va a venir y va a permitir que en la próxima elección uno u otro de estos ya no sigan. O sea, ¿tú crees que la gente está bien clara que Medardo González en el pasado solamente había llegado 3 veces a la Asamblea Legislativa? La gente ¿Tú crees que está claro que el diputado Carlos Reyes, con enriquecimiento ilícito, la gente se dio cuenta de que lo agarraron en Rusia viendo el Mundial, apoyando a la selecta cuando no fue, no clasificó, pero estaba allá, cuando él tenía que estar acá en la comisión que se suspendió de obras públicas, pero adicionalmente en la comisión para elegir a magistrados de la Corte Suprema? ¿Tú crees que la gente se dio cuenta? Sí, toda la gente se ha dado cuenta. Las redes sociales ahora son un medio de comunicación bastante rápido. El uso de todas esas herramientas y tecnologías de la información ha permitido que la ciudadanía hoy esté más pendiente y ejerza más control sobre el funcionariado público, sobre el control que hace en cuanto a estos diputados, incluso alcaldes, al mismo presidente de la República. O sea, tú ves cuando el presidente se duerme o cuando el presidente anda en China, inmediatamente esa información circula. Entonces yo creo que eso está permitiendo también que la ciudadanía esté despertando y, como te digo... ¿Tú crees que por eso al presidente no lo sacan a una entrevista ni nada, porque en actos cortos se duerme, ya no digamos sí, no sé cómo es el manejo mediático del tema de... Porque la cadena nacional no dura ni 2 minutos. Sí, y pues son motivos, o son, digamos, estrategias de ellos, pues, porque quien más da la cara es el vicepresidente, ¿verdad? Pero ya son cuestiones eminentemente... Es estrategia esconder al presidente. De la casa presidencial. Ok, perfecto. Con un 4 de nota le han puesto al presidente... Creo que por ahí anda, creo que es el presidente menor evaluado de los últimos 6. Bueno, algunas personas dicen que es el peor presidente de todos los siglos de los siglos. Amén, en este país. Aguanten un ratito, pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos, candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Óscar Campos, coordinador de Iniciativa Social para la Democracia. Óscar, sigamos con la falta no de voluntad, sino que bajo la conveniencia de no elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya son 8 meses en total, es decir, 4 y 4 que se les entregó a ellos toda la documentación. Algo que llama muchísimo la atención dentro de todo esto,
no solamente de que no existe una voluntad política, parafraseando como le dicen, sino que hay corrupción y hay protección a la corrupción que se llama impunidad. Aguánteme un ratito, quiero compartir en este segmento el tradicional collage de noticias que hemos articulado con producción para efectos de ilustración de los temas más importantes acaecidos en los últimos días y que han sido suscritos en La Madera por muchos rotativos. Producción, arrancamos, dice así. Cañas, firmante de los acuerdos de paz. Para los diputados es normal el reparto de cuotas y dejar de hacer su trabajo para hacer campaña política, porque ya nadie quiere llegar a la Asamblea Legislativa, todo el mundo quiere andarse dando el abrazo de Navidad. Bueno, no el abrazo como el ex fiscal Martínez con Mecafé, no, el abrazo de Navidad con todo y chompipe incluido, tampoco salir en la foto, como decíamos nosotros, parafraseando. República Popular de China otorgará 150 millones en cooperación a El Salvador, además de la gran cantidad de arroz en tiempos de elección. Sánchez Serén recalcó que las relaciones bilaterales entre el país y la República Popular de China beneficiará a los salvadoreños. Ex primera dama Ana Ligia de Saca enfrentará audiencia por corrupción en el mes de enero. Tony Saca se le imputa un nuevo delito por haber querido pagarle $10,000 en soborno a una colaboradora de la Cámara para que engavetara el caso de su esposa, pero no por esto, sino que por enriquecimiento ilícito, que son dos cosas muy diferentes. FMLN lamenta que no hubo mujeres interesadas en ser fiscal y propone paridad en cargos de elección de segundo grado, es decir, la fiscal adjunta, también adicionalmente, por supuesto, Corte de Cuentas de la República, etcétera. Saldaña, la Asamblea Legislativa ya empezó el proceso de elección del fiscal general, dejando en el congelador la elección de magistrados de la sala. Exdiputado del PDC, condenado a 12 años de prisión por violación y tráfico de personas. El imputado ofreció a la víctima llevarla a Estados Unidos, sin embargo, abusó sexualmente de ella en un motel de la jurisdicción de Apopa. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó el martes pasado a 12 años de prisión a José Salvador Cardosa López por los delitos de tráfico ilegal de persona, entre otros. Exdiputado del PDC, repito, exdiputado del PDC, así como han habido diputados del PCN ligados también a esto. Instalan subcomisión legislativa para elegir fiscal general de la República. Ay, Dios mío, Oscar, yo no sé si a ti te da esa sensación, pero dicen que con esta clase de políticos hasta el demonio se persina. Vemos nosotros a políticos en este país que han sido ligados al narcotráfico, al lavado de dinero, no a enriquecimiento ilícito, porque esa es la puntita del iceberg. Políticos en el pasado ligados a violaciones, a acoso sexual, ligados a tráfico ilegal de personas. Es decir, muchas personas dicen, ¿y cuándo vamos a limpiar a la basura de la basura de la basura de la política? ¿Tu opinión? Sí, bueno, es lamentable la verdad, porque hay efectivamente muchas personas ligadas a la política, actuales políticos o expolíticos, que han estado siendo investigados por años durante diferentes delitos. No solamente el tema de enriquecimiento ilícito, como tú lo decís, pero es que eso tiene que ver porque antes no se hablaba de enriquecimiento ilícito. O sea, la ley que tenemos de 1950 y algo no se aplicaba. Entonces, por eso es que no se habla de enriquecimiento ilícito de hace unos años para atrás, sino que ese para mucha gente, bueno, ahora es un delito nuevo. A don Pino Cáceres lo limitó Agustín García Calderón, precisamente, y compañía Agustín García Calderón, que está siendo investigado por enriquecimiento. ¡Qué belleza! Él como presidente no lo dejó que investigara a nadie. Tú ves que en esa Corte Suprema de Justicia, que limitó las funciones de probidad en ese entonces, cuando se estaban investigando a los ministros del expresidente Flores, hay una persona que ahora anda también de medios de comunicación, en medio de comunicación, postulándose como analista político, que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Penal, que ahora está corriendo por
la candidatura a ser fiscal general nuevamente, el licenciado Ulises del Dios Guzmán. Como no, nosotros lo tuvimos. Entonces, acá. Él fue parte de esa corte, claro, que limitó a Pino Cáceres. Probidad, pero ahora está hablando de que Probidad tiene que ser más fuerte, no sé qué. Entonces, esas incongruencias precisamente te llevan a pensar, no hay otra clase de políticos, no hay otra clase de funcionarios, siempre tienen que ser los mismos que están en el mismo ruedo. Hay un abogado, no recuerdo ahorita el nombre, que está dentro de la lista de 33 para fiscales, que ha estado candidato a magistrado de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia, de fiscal general, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo creo que si se postula para reina de Antiguo también se va a tirar. Es decir, hay personas que tratan de vivir de la política y son los mismos de siempre que andan en ese círculo que no sale. Entonces, cuando tú decís cómo podemos limpiar esto, yo creo que la primera estrategia que tenemos que hacer es saber elegir. Cuando nos toque a nosotros elegir a través del voto directo, ya sea alcaldes, diputados o incluso presidentes, elijamos bien, hay que votar informados, no hay que dejarse llevar. ¿Y cómo queda esta persona que se han dado eligiendo y ofreciendo para todos los cargos? Y que mire, ¿quién puede ir a parquear el carro? Yo. ¿Y quién puede ser fiscal? Yo. ¿Y quién de la corte? Yo. Porque hay un montón de gente. Es decir, yo no lo voy a mencionar de verdad porque en algún momento hasta me pueden robar tiempo de una entrevista tan importante como esta. Pero hay personas, como yo se lo digo, que parecen cuerpos sin alma. Es decir, se andan ofreciendo para a mí, deme cualquier cosa con tal de yo estar en un puesto y que a mí me estén hablando. O sea, es inconcebible. Y estas personas son las que al final pues se decantan. ¿Ya se acordó del nombre de esta persona que me iba a decir? Todavía no, tal vez al final de la entrevista. Yo creo que sí. Estas personas al final son aquellas que, ok, yo te voy a dar tu apoyo, yo te voy a dar el apoyo. Si no, alguien que me escriba, que está viendo la entrevista, que se acuerde y que me diga cuál es el nombre. Apoyo. Los partidos políticos se pueden valer de este tipo de personas que se andan vendiendo. Yo te doy el apoyo, entonces tú ayúdame. Y al final terminamos eligiendo funcionarios que no son idóneos, no son aptos para las instituciones públicas, y al final estas mismas instituciones son débiles porque su cabeza es una persona que ha sido manipulada o cooptada por el poder político. Entonces creo que primero hay que saber elegir y luego también hay que saber exigir. Es decir, por ejemplo, en este caso estamos hablando de funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se barajó mucho el tema de que Sidney Blanco, ex magistrado de la Sala, podía postularse para candidato a fiscal, al final no lo hizo, pero ya incluso habían muchos que estaban diciendo que iba a ser el primer vetado de la lista. ¿Quién? Sidney Blanco, si es que si se postulaba, habían partidos políticos que dijeron que no lo iban a votar, porque sabían que no lo iban a poder manipular. Hay mucha gente que dice que no lo iban a poder hacer. Entonces, en ese sentido, al final nos quedamos con una lista, por ejemplo, hablando del caso del fiscal, con una lista muy corta de 33 candidatos, de donde no hay en realidad, más allá del fiscal general actual y unos 2 o 3 nombres que puedan tener algún tipo de prestigio en el ámbito jurídico, y los demás pues son personas que vienen de rebotar en otras instancias o en otras instituciones. Ahora, Oscar, algo que es importante y yo te lo quiero plantear a ti, es que de pronto es una negociación política, pero estos ingratos de la política lo han hecho un negocio, que es muy diferente a una negociación. Ahora, eso es una cosa, pero la otra cosa en que hay diputados con enriquecimiento ilícito investigando, y ellos como parte de la comisión que van a elegir a quien los va a investigar a ellos, es decir, Carlos Reyes, una de las personas que, si me equivoco me corregís, está en la elección de ambos funcionarios. Guillermo Gallegos también en la elección de los dos, cuando a este caballero se le ha planteado que recibió la esposa dinero de la asamblea de las 2 ONG en una investigación. Yo estuve aquí con El Faro, donde Guillermo Gallegos cobró viáticos sin salir del país. Es decir, una persona altamente cuestionada y hoy por hoy con enriquecimiento ilícito, que el jefe de Probidad luego mandó bajo el andamiaje de canallada un nuevo informe donde a él creería que ya no existe enriquecimiento. Y de hecho, un periódico esta semana publicó que este señor Gallego no ha presentado la declaración de probidad aún. Claro. O sea, es el colmo de la decencia, se graduó, se tiró la barda este tipo, y todavía dentro de la comisión, y abiertamente dice, nuestra propuesta es la señora de Madrid. O sea, ¿cómo un tipo investigado puede decir eso, Oscar? Sí, no, es fuerte, en realidad es fuerte, y es lamentable que se permita la participación, por muy mínimo que sean los indicios, de personas o de diputados que vayan a hacer este proceso de elección cuando hay un interés que puede jugarse en ese tema. Por ejemplo, si tú vas a reelegir al fiscal general Douglas Meléndez
pero porque el fiscal te está llevando un caso también a ti, tú deberías de apartarte por ética, por ser de verdad una persona intachable, para demostrárselo a la sociedad, deberías de apartarte del proceso de elección, así como estos diputados debieron de haberse apartado cuando conocieron que estaban siendo investigados por probidad y cuando vieron aún más que el ex jefe, bueno, que el actual jefe de probidad, Carlos Pineda, era uno de los candidatos o es uno de los candidatos a magistrados, ellos tuvieron que haberse retirado de esa subcomisión o de la comisión política, pero no lo hacen, al contrario, están tratando de mover sus cartas para poder garantizar que hay alguna persona. Pero eso es impunidad. Sí, eso es impunidad. Tenemos que traer la CICIG entonces, para que se diviertan con estos tipos que quieren hacer impunidad en el país. Es que al final nos terminan dando la razón a todos. Sí, dependerá del entramado de cómo se pueda constituir una CICIG, porque recordad que también, por ejemplo, si ganara el candidato que anda presentando o que anda promoviendo el tema de CICIG, no es que esa CICIG inmediatamente entre a funcionar. No, pero también Arena ha dicho que es importante traer la CICIG, sí, pero después, cuando ellos eran gobierno decían que no, después y el Frente decía que sí, y ahora que el gobierno dicen que no. Pues después esa CICIG, independientemente del candidato en el Ejecutivo o el ganador en el Ejecutivo que la proponga, debe ratificarse en la Asamblea. ¿Y tú crees que si gana Bukele, propone unas CICIG para investigar a los demás, va a la Asamblea con los votos de Arena y el Frente a aprobar ese tratado? Tiene que pasar a la Asamblea. Tiene que pasar a la Asamblea. ¿Y cómo es que el señor Walter Araujo, que yo me fui de espalda cuando lo invité aquí, él me dijo, no, ya determinamos el mecanismo para que no pase por la Asamblea, cuando la Constitución es bien clara? Hay mecanismos de cooperación que esta comisión puede implementar mientras la Asamblea aprueba. Sí. Ya una vez aprobado, empieza con plenas funciones, ¿verdad? Recordad que también hay que ver el tema de la Constitución, la persecución penal. Tú que sos abogado y has sido fiscal, fiscal auxiliar, señala que la acción penal la ejerce la Fiscalía, entonces no la puede ejercer una comisión internacional a no ser que modifique la Constitución. Hay resolución de Sala de lo Constitucional donde dice que ya no tiene el monopolio, sino que la promoción. Porque en el código la posibilidad, de irse solo sin la Fiscalía si no quiere investigar. La omisión de la Fiscalía. Por ahí puede venir el tema, puede ser, pero tendrías que también trabajar bastante en ese tema. Yo no le veo mal la idea de que se plantee una CICIG, pero tiene que plantearse de una manera que sea operativa. No solamente tiene que ser una promesa electoral, sino que debe de verdad venir a abonar. Si va a trabajar de la mano con la Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio de Justicia y Seguridad, tiene que trabajarse bien ese acuerdo de cooperación y obviamente pues tratar de buscar el apoyo en la Asamblea Legislativa, porque si no va a quedar como una promesa nada más que no va a funcionar, va a ser inerte y al final vamos a seguir con los altos índices de impunidad con los que estamos actualmente. Perfecto, vámonos a la elección del fiscal general de la República. Oscar, muchas personas que me han acompañado acá y que conversan conmigo en privado me dicen, Sergio, el crimen organizado no quiere que se hagan bien las cosas en este país, que sigan impunidad todo, como la misma embajadora lo ha dicho, Names, en nuestro país. El tema de todo esto, yendo ya al punto, es que vemos nosotros con mucho respeto a muchos candidatos que han ido a engrosar esta lista, como yo le dije a Ulises de Guzmán, y que no lo dije peyorativamente la semana pasada que me acompañó, que pareciera que son viruta para la canasta, es decir, aquello para que se mire bonito, y que sus patrones los están mandando porque dicen, bueno, yo voy a mandar a 5, de esos 5 por lo menos, si no queda el otro, va a quedar el otro, si no queda, porque aquí cualquiera se puede inscribir, vea, es de choto, aquí no le están cobrando. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están buscando protegerse, salir de pronto de la clandestinidad, salir de una cárcel. Hay operadores políticos detrás de esto que no visiblemente no dan la cara, pero que sí en la clandestinidad hacen plata y hacen plata con el crimen organizado. ¿Tú crees eso? Sí, creo que sí. Hay muchos indicios a que pasa eso. Tú ves listas, por ejemplo esta de 33, muy diferente a la lista anterior en la que habían más de 70, 60 aspirantes, y donde tú te preguntas por qué no hay abogados, por ejemplo, de la talla de ex fiscales auxiliares, ¿verdad? Gente honorable, Oscar. Sí, hay muchos abogados. Tú y yo conocemos quiénes son. No les interesa. No les interesa porque saben que al final, por mucha expertise técnica que tengas, por muchas credenciales de idoneidad que tengas, este reparto de cuotas partidarias va a prevalecer. Ponete en el caso de que la Sala de lo Constitucional fuera manejada por un partido político determinado. En esa negociación puede hacer que otro partido diferente diga yo quiero la Fiscalía y otro pues al final se quede con el Ejecutivo, y tú tenés ahí 3 instituciones que se van a estar haciendo el juego entre
controlarse y negociándose. Yo no te investigo, yo te doy el finiquito, vos a mí no me decís nada y ahí está, y felices los cuatro, como dice la canción. No cambiemos esa situación, va a ser muy difícil que lleguemos a tener fiscales idóneos o que lleguemos a tener buenos fiscales. En este caso, yo no digo que el fiscal Douglas Meléndez sea mal fiscal, para mí tiene bastante prestancia para poder buscar la reelección, sin embargo considero que quedó corto. Han habido casos en los que no se investigó, han habido casos en los que él mediáticamente le dio más preponderancia porque sabía que le daba más rédito para una elección, dejando casos también muy sensibles. ¿Cuáles son los casos que a ti tú crees que de pronto no investigó? Tú te recordarás, nosotros fuimos parte de la querella en el caso de Francisco Flores. ¿Me recuerdo? Cuando fue electo el fiscal, un mes después de ser electo, nosotros nos reunimos con él. Le presentamos el tema de que nos preocupaba que quedara en la impunidad del caso por el tema de los destinatarios. Él manifestó, y estaba su jefe de prensa ahí, toda la cuestión, que sí, que le interesaba ese caso y que lo iba a investigar. Ya tenemos 3 años y tú te recordás, no se ha sabido nada de los destinatarios de los cheques de Taiwán. Ahora en el caso de los destinatarios del caso Saca, tampoco se ha mencionado, a pesar de que mucho se ha estado hablando de a dónde fue a parar el dinero, empresas de publicidad, personas naturales, personas jurídicas, partidos políticos, pero no se habla. Bueno, el señor Saca abiertamente dijo, yo transferí dinero hacia el partido Arena. Precisamente, entonces, y el fiscal no ha tomado acciones. Tú ves, por ejemplo, también en el caso de personas que están siendo enjuiciadas por delitos relativos a lo que les están atribuyendo el tema de homicidios agravados por aborto, donde la fiscalía también puede tener alguna incidencia, esos temas no los toca. Es decir, son temas que para mucha gente son sensibles, pero al fiscal no le interesan más los casos mediáticos o los que le pueden venir a vender una posible reelección. Ahora, Oscar, es importante destacar esto porque a título personal he hecho yo un análisis del fiscal general actual con relación a lo que hemos tenido en el pasado. Sí, claro. Yo a título personal, yo le he dicho, para mí es el mejor fiscal que nosotros hemos tenido. Quiero irme para hacer una comparación. Quiero hablar acerca del primer fiscal general de la República procesado en este país, Luis Martínez. Tú viste esta semana en un periódico, seguro, si no yo te lo comento y también a ustedes que nos están sintonizando, donde el fiscal general de la República anterior, Luis Martínez, ahora en el sector 9, que está afrontando un mosaico de delitos y una gran cantidad de acusaciones, que son dos cosas muy diferentes, donde él vendía impunidad, recibía dinero del señor Mauricio Funes, que de hecho lo declaró en probidad mediante declaración jurada, él en su momento como reo confeso, pero adicionalmente una publicación de esta semana donde él recibía dinero de empresas y de partidos políticos para que no los investigara. Ahora, eso es lamentable que el titular del Ministerio Público, quien nos tiene que defender a los intereses de la sociedad y del Estado, no lo hiciera por andar con el crimen organizado, pero adicionalmente el representante del GAFIC, sí, del Caribe, él fue de lavado de dinero, él lavara dinero. De hecho, esta misma semana le quitaron 4 nuevas propiedades de la ley de extinción de dominio a Luis Martínez, una persona que arremetió contra tu servidor en su momento, para variar, ante mi cuestionamiento y la invitación para que él me acompañara. Hoy por hoy resulta que era una persona peor como las que están dentro de Mariona. Y tú recordás que cuando fue electo, y esto es lo que llama poderosamente la atención, cuando fue electo el licenciado Luis Martínez, fue electo por unanimidad, Sergio. 84 diputados votaron por él, diciendo que era la mejor carta, la persona más idónea para el cargo, y que 3 años después todavía se estaba valorando nuevamente por 2 votos no fue elegido, sí, y uno de ellos se llamó Johnny Wright. Johnny Wright Sol, que dijo que no, y se rompió el acuerdo que se tenía entre el FMLN y Arena para precisamente acabar con esa reelección, y ahora ves dónde está. Y esa situación, Sergio, precisamente cuando hablamos de ahora los diputados están negociando, fiscal, están negociando, porque hay que decirlo abiertamente, no están eligiendo. No, lo están negociando, lo mismo fiscal, de siempre. Están negociando magistrados, y dicen que el tema de hacerlo plural, de tener la unanimidad o el consenso de todos los partidos va a hacer que sea la persona más idónea, y eso no es cierto. Tenemos el caso del licenciado Luis Martínez. Tenía deudas que en menos de 3 meses fueron completamente saneadas. Es decir, los abrazos pueden ser que
fueron no solo uno el que vimos en cámara, sino que fueron varios abrazos. Dicen que se andaba abrazando con todo el mundo. El tema de los viajes con el empresario Enrique Raiz es otro tema que también está ligado. La compra de voluntades en los tribunales, el juez Aurora Yamatei, que está siendo investigado. Altamente cuestionado Aurora Yamatei. Tú y yo sabemos desde años atrás, donde es una persona lamentable para muchos, con orden de detención, y cuando estuvo en el 9º de paz, altamente cuestionado, que de hecho todavía hay gente de él dentro del tribunal. Claro, y entonces el tema también ese, y está muy ligado al tema de la depuración, tanto de la Fiscalía, depuración del órgano judicial, no va a permitir, independientemente de quiénes sean las personas a las que elijan, que esta situación avance. Yo creo que el fiscal Douglas hizo algo bastante interesante que no había visto yo antes, que fue cuando llegó, movió algunos puestos que estaban bien acomodados en sus direcciones y jefaturas, sacó a varios también, o sea, los echó, ¿verdad? Pero para mí, como te digo y repito, se ha quedado un poco corto. Llama poderosamente la atención que haya otro exfiscal, Belisario Artiga, creo que es el que está dentro de la lista, o no sé si es Garrit Safi el que está compitiendo. No es Garrit Safi, Belisario no. Entonces es Garrit Safi el que está compitiendo también para ser nuevamente fiscal general. Hay que ver cómo se va a decantar este proceso, que el próximo lunes 19 comienzan las entrevistas. Ya se ha hecho un calendario, manifiestan los diputados que en 2 meses, para cumplir con la Constitución, van a elegir al mejor fiscal. Yaga Arena, ayer en una entrevista televisiva, Carlos Reyes, el diputado que está siendo investigado por probidad, que es del departamento de Cabañas, ha manifestado que están contentos con el trabajo del fiscal. Guillermo Gallegos ha manifestado que están contentos con el trabajo del fiscal, y solo falta que el FMLN diga también que están contentos y que vuelvan a la reelección. Habría que ver si eso se da, y si no hay un perfil más idóneo, pues creo que lo van a tener una reelección. Ahora, el fiscal general, antes de irme a una pausa, quiero decir claramente, él ha tocado casos, estructuras sensibles que no se habían tocado antes, que jamás nadie lo había realizado. Por ejemplo, en los últimos días, cuando alguien a mí me dice, a mí me da mucha risa cuando alguien me dice, es que la sala anterior respondía a la derecha. Por el amor de Dios, Oscar, si la sala anterior, el partido Arena con el decreto 743, porque fue Arena, les guste o no les guste, la que impulsó ese procedimiento para quitar a la sala, fueron ellos. Cuando el partido Arena le presentó Norman Quijano y Portillo Cuadra la moción para el recuento de votos, la sala le dijo no. Cierto, en el pasado empresas ligadas a la derecha de este país y siendo donantes han recibido sendas resoluciones negativas. Entonces yo no entiendo. Ahora, en el caso del fiscal general, cuando a mí risa me da que no, que de izquierda, que de derecha, que viva, como que es piñata y que viva la flor. La última resolución que nosotros vimos en torno a un caso de donde se giran administrativas, si el hecho del tema de la corruptela ligado a Aldo Parducci, ex secretario privado de la presidencia, que le dio dinero, al parecer, a Luis Martínez y que estuvo ligado al expresidente Saca, eso es un duro golpe ¿a quién? Al partido Arena, si fue secretario privado de la presidencia Paco Flores. Claro, aunque el partido Arena se esté encargando de decir que nunca. Pero en las encuestas la gente le dice, no señor, sí. Saca fue suyo. No, de hecho ayer la fórmula presidencial de Arena estuvo en un conversatorio universitario. Me contaron. Y cuando hablaban sobre los 10 millones de Taiwán, decía el candidato presidencial de Arena que eran 10 millones que habían ido a parar a las bolsas de él, que ahora está detenido, presidente Saca. En realidad no fue así, fueron a parar a las arcas del partido Arena, que estaba en proceso de elección presidencial también. Pero sí, a mí me parece interesante ese análisis, Sergio, de si un fiscal es de derecha o de izquierda, si una sala es de derecha o de izquierda. Hay que ver también el tema de cómo se ha manifestado o cómo se ha mostrado estos funcionarios al momento de llevar a cabo sus atribuciones constitucionales y legales. Hay que hacer esos análisis sobre la base de ser objetivos e imparciales, y como te digo, creo que hay que evaluar muy bien quiénes pueden ser los próximos funcionarios a los que los diputados elijan. Aguanten un ratito, me están pidiendo producción, siempre que se empieza a poner bonita la entrevista, producción me pide pausa, sí, corte, volvemos.
Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Oscar, ¿cuál es tu opinión? El fiscal general de la República en estos casos que nosotros hemos visto que ha incoado, ha presentado en el órgano jurisdiccional, y uno de ellos ciertamente es la vinculación hacia el expresidente Mauricio Funes, una nueva o segunda orden de detención. Dicen que tiene más clavos que la cama de un faquir el presidente Funes. Yo le digo que tiene mucho más de lo que no le han encontrado. Yo estoy en espera de que revienten el caso, no él, sino que el caso del Chaparral. Creo que va a ser sumamente interesante ese caso para que el señor Funes nos explique, ¿verdad?, por qué se pagó 128 millones de dólares por un hoyo en seco, por qué la empresa del señor Miguel Menéndez Mecafé cuidó con su seguridad en un contrato de 5 millones de dólares un hoyo que se podían robar la tierra, es decir, alguien que apoyó en los amigos de Mauricio, etcétera. Sí. Este es un análisis propio e integral. Todo eso, ¿cómo lo ves? Porque una nueva orden de detención en contra de Mauricio Funes y el Frente lo sigue negando. Sí, yo creo que en ese caso hay que ser bien consciente de que efectivamente hay indicios que la Fiscalía ha revelado, la misma Corte de Cuentas ha revelado. Recordad que ya fue condenado a pagar por enriquecimiento ilícito en materia civil. El primer presidente condenado en este país civilmente. En materia civil, claro, a pagar una cierta cantidad. Hay sendos procesos, no es solamente uno, hay varios procesos en los que él aparece investigado. Lamentablemente el expresidente Funes pues no está en el país y al parecer no va a venir durante largo tiempo. Pero todas las garantías se le prestaron. Sí, no, claro. Para su defensa, todas. Lamentablemente. Y fue condenado bien. Sí, no, el proceso ha sido bien. O sea, él no puede decir que ha habido manipulación del sistema de justicia. Hasta lo dilataron. Recordad que también los abogados pues tienen esas técnicas que pueden presentar recursos, revisiones y toda la cuestión. Pero al final el presidente Funes debería, yo creo que si lo hace, aunque sea por redes sociales, debería en este momento de estar también brindando información, colaborando con las investigaciones para que, si en caso no es cierto todos los delitos que se le atribuyen, debería de mencionarlos y debería de defenderse, o si en caso es cierto, pues que asuma las consecuencias de sus errores, que asuma las consecuencias de una mala administración del Estado, de una mala administración pública, y pues que pague. Al final yo creo que la ciudadanía, más que verlo preso, no sé, algunos quizás lo querrán ver detenido, pero a la mayoría nos interesa que devuelva el dinero si es que de verdad se logra demostrar que él lo tiene o que él se lo dio a otras personas. El silencio del FMLN también está en una etapa electoral, es más que claro. O sea, no van a hablar de Mauricio Funes ahorita para no embarrarse y para no llenar a su candidato Hugo Martínez, pero creo yo que el FMLN debería de darle cara a la población y decirle. Ahora las encuestas son bien claras. No, claro, las encuestas son claras. Le están pasando la factura de a galán al frente. El FMLN debe decir, nos equivocamos o que le hacemos el llamado a que él venga o a que él se defienda ante la ley como toda persona. Y creo yo pero que mientras... ¿cómo le podría decir, le hacemos un llamado a que venga cuando nosotros le dimos que se fuera?
Claro, son las cuestiones que te parecen paradigmáticas, ¿verdad? Ajá. Pero sí, no, yo creo que ese tema sí debe de ser bien vigilado. No es solamente la corrupción de los gobiernos de Arena, hay que hablarlo. Hay indicios que hubo corrupción en ese primer gobierno de izquierda. No sé si en este segundo gobierno, no he escuchado todavía que el fiscal tenga algo contra el... No, pero el Faro sí lo ha establecido. El Faro lo ha establecido de que con cuentas de Salvador Sánchez Serén, cuando era vicepresidenta, se lavó alrededor de 14 millones de dólares. ¿No hay todavía un proceso abierto, sí? Todavía no hay un proceso abierto que nosotros esperaríamos. Oscar, paso a otro tema de cara a los comicios electorales. ¿Cómo ves tú el rol del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones? Bueno, desde la elección de marzo vemos que el tribunal, y lo señalábamos como Iniciativa Social para la Democracia, tiene un rol muy débil. Como institución garante del ejercicio, del sufragio, de todo el ¿Tiene la confianza de Iniciativa Social para la Democracia el Tribunal Supremo Electoral? Todavía. ¿Todavía la sigue teniendo? Todavía tiene Cuando la se tardó más de un mes en las dos elecciones anteriores. No, me refiero a que todavía tiene la confianza de ISD en el sentido que permite la observación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio y vamos a suscribir otro junto con la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador y la Universidad de El Salvador para echar a andar un proyecto ya el 28 de este mes sobre observación electoral y conteo rápido. Entonces, ese tema de que ellos se presten a que la sociedad civil los audite o los observe, es lo que nos mantiene todavía un poco confiados, aunque hay resoluciones, como por ejemplo la del acta, la resolución en la que utilizan un acta que normalmente se ha utilizado siempre, pero que las condiciones de esta elección mandaban a llamar a que esta acta fuera revisada para no prestarse a posibles dudas al momento del llenado. Esa sí, nosotros presentamos un recurso de revisión porque consideramos que fue una decisión que no es la adecuada. Y como no hay sala de lo constitucional, no hay donde acudir. Bueno, precisamente. El otro tema de esto es, pero sí te sigue generando a ti confianza las últimas dos elecciones altamente cuestionadas. Un señor Olivo que dice que si podría cantar el himno lo haría con la mano izquierda, vinculado al partido FMLN, pero más allá de eso, que la empresa altamente cuestionada de la transferencia de las actas en el pasado que venía de Venezuela, cuando estaba dejando de fuera a varios diputados cuestionados por enriquecimiento ilícito. Mire qué casualidad de la vida, y de pronto dijo, uy, hubo un errorcito y estos volvieron a entrar. ¡Qué belleza El Salvador! Es decir, le sigue aún así, es decir, como que el marido aquel que le pega a la mujer y que es la mujer, no, yo todavía sigo confiando en él. No es tanto el tema de confiar en el tribunal como tal, sino que es más el tema de confiar en los procesos que todavía se permiten, ¿sí? Es decir, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado decisiones erradas, ha actuado en algunos casos de manera negligente y lo hemos señalado como ISD, pero todavía el tema de que podamos seguir observando, como te comentaba, hoy vamos a hacer una metodología, vamos a implementar una metodología de conteo rápido que nos va a permitir trazar paralelamente al resultado que el tribunal vaya presentando una proyección sobre el resultado electoral presidencial. Pero eso no crees que se presta a corrupción. ¿Cuántos millones de habitantes hay en México? Más de 20. ¿Más de 20? Bueno, en el DF más de 20. Más de 20, solo en el Distrito Federal. Sí, te hago esta pregunta en el resto de los estados mexicanos. Pongámosle que al final son 60 millones. ¿Cómo es que los tuvieron 2 horas después del recuento de votos y una tendencia 4 horas después de haber cerrado las votaciones? Y en El Salvador, con 6 millones de habitantes, si los queremos ver así, con un grado alto de abstencionismo, un mes después. ¿Cómo? O sea, y de pronto nos estaban quedando y de pronto un errorcito, de cosita, de recordemos que también el tema de lo complejo del se presta para negociaciones de la misma que están haciendo con magistrados. Se presta para ese tipo de negociaciones. ¿Tú te recordás el tema, por ejemplo, del ex presidente del tribunal, Eugenio Chicas? A pesar de que fue separado del cargo por una resolución de la Sala Constitucional por ser miembro del FMLN, pero ese presidente y ese tribunal precisamente tuvo menos señalamientos que este otro que en teoría es más independiente. Sí, pese a que cuando Arena en aquel entonces, Norman Quijano y Portillo Cuadra acudieron a la Sala de Constituciones, ellos aligeraron los procesos para entregar las credenciales antes de... ¿Cierto? Sí. Y quitaron a Eugenio Chicas, pero le dejaron que terminara el periodo. Claro. Por la vinculación, ¿cierto? Pero después terminó como secretario de comunicación, pero no había vinculación, y era diputado del Parlacen. Pero no había vinculación, Él decía que no, pero al final la tengo una pregunta en un segundo de un amigo televidente que me parece interesante. ¿Cómo ves la papeleta con lo de la coalición? Dicen que puede haber fraude en el conteo. Se puede prestar a dudas. Tradicionalmente las coaliciones en presidenciales
siempre han corrido bajo una misma bandera o logo. Y entonces en el conteo del escrutinio siempre se ha contado los votos sobre la base de esa. Listo. La decisión de los partidos si compiten de manera individual o colectiva, pero el acta, si lo hacen individual se vigorizan de cara a las próximas elecciones. Lo que pasa es que también el tema de la deuda política. De deuda política, entonces, claro. Pero el acta debería de recontar los votos o contar los votos. Perfecto. También de manera individual. Óscar, un placer. No, gracias. Te agradezco tu tiempo, a la orden. el que nos hayas venido a ilustrar un poquito de lo que está sucediendo a la orden. Allá afuera, donde no, da miedo. Gracias por la invitación y estamos a la orden cuando gustes. Gracias. El Salvador, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Llegamos al final de esta su entrevista. Si les gustó, comenten el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor los bendiga a todos.